por delante vamos a regresar al tema de Venezuela, porque para ayudarme, esta vez lo voy a decir así, a entender un poco lo que sucedió en Venezuela, está con nosotros el analista y consultor político venezolano Orlando Goncalves, buen amigo de la casa. Y Orlando, fíjate que lo dije en primera persona, por favor explícame qué fue lo que pasó ayer, porque es muy extraño todo esto de que se llevaron armas pero arrestaron a algunos. Habían dirigentes de la oposición que decían que esto era lo que le llaman un falso positivo, o sea que no era real, que era una pantomima. Habemos quienes pensamos que sí era muy real. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el seno de las Fuerzas Armadas de Venezuela? Orlando, muy buen día. Buenos días, Guillermo. Como siempre, un gusto saludar. Efectivamente, lo que pasó ayer no fue un falso positivo. Fue un grupo de oficiales y suboficiales que se alzaron e hicieron una operación táctica de apoderarse de un parque de armas y de municiones bien importantes y que definitivamente es una escalada dentro de la descomposición que hay en las Fuerzas Armadas, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, sencillamente comienza a resquebrajarse esa supuesta unidad monolítica que había dentro de las Fuerzas Armadas en respaldo al régimen, y se evidencia cada día más, a pesar de las persecuciones, a pesar del encarcelamiento de más de 500 oficiales en cárceles venezolanas. A pesar de todo eso, un grupo de apenas 20 oficiales tomaron por asalto uno de los fuertes más importantes del país y lograron hacerse de un gran arsenal. Y repito, esto es la primera etapa de una serie de acciones que vendrán, cuyo objetivo está en hacer y forzar que Nicolás Maduro y todo su clan delictual renuncien a la dirección del gobierno. Orlando, da la impresión que la oposición venezolana no estaba a la altura de lo sucedido ayer y no está preparada para la eventualidad de que dentro de las Fuerzas Armadas sí se dé una acción coordinada y que de alguna forma pues espere que desde parte de los políticos se entiendan para sacar a este grupo de Nicolás Maduro. De hecho, ayer veía a algunos voceros pues dándole la espalda a esta situación. ¿Esto no complica más el hecho de que la oposición en este momento esté como en el aire, como que no se sepa exactamente qué es lo que está pasando o qué hacer? Sí, efectivamente es así. Durante meses la oposición le ha pedido a las Fuerzas Armadas que se ponga del lado correcto de la historia, que respalde la Constitución y respalde al pueblo venezolano. Entonces, cuando un grupo de oficiales toma la iniciativa de hacerlo, salen algunos voceros de la oposición a criticar. Es evidente que los políticos le tienen temor a este tipo de acciones, pero también revela otra situación importante, que es que los militares no están confiando en la dirección de la oposición, y por eso tomaron esta acción de manera sorpresiva, sin anunciarle a nadie, y sencillamente la ejecutan con un costo humano muy bajo para la magnitud de la operación que realizaron, y sobre todo anuncian acciones a futuro muy cercano, tanto como el día de hoy probablemente veamos algunas cosas que sorprenderán, y están tratando de conectarse con la población, porque la población ahora tiene sentimientos encontrados. A ver, el 16 de julio la Mesa de la Unidad Democrática nos pidió que votáramos, y votamos, y nos hicieron 3 preguntas y las contestamos y se las aprobamos, pero sin embargo la Asamblea Nacional no tomó las decisiones que implicaban esas preguntas, ni interpretó fielmente las respuestas que le dio el pueblo a esas preguntas. Entonces, estos militares resolvieron por iniciativa propia tomar estas acciones, y muy probablemente va a tener consecuencias serias en la estructura del régimen. Y de hecho, por ejemplo, hay
buena cantidad de dirigentes del régimen, entre ellos Tarek El Aissami, por ejemplo, sacó a toda su familia del país, la envió a Bonaire. Y entonces está claro que las cosas se les están moviendo y está claro de que no saben por dónde le vienen los tiros. Y está claro además de que estos militares fueron 20 ayer, pero eran 20 porque era lo que se necesitaba. Pero hay muchísimos más en el ambiente y esto se extiende. Quizás esto que está sucediendo, Orlando, tenga que ver. A ver, ayer yo miraba un tuit de la Procuradora General de la Nación de Panamá, donde pues se solidarizaba con su colega de Venezuela destituida el sábado, o por lo menos separada y que no se le dejó entrar el sábado a las instalaciones en Venezuela. Y recordaba que esta señora, Luisa Ortega Díaz, tiene mucho que ver con la aprehensión tanto de Ledesma como de Leopoldo López, y a pesar de que ayer estuvo en un evento con los miembros de la oposición, pues no ha dicho absolutamente nada de todos los presos políticos que hay en Venezuela y que de alguna forma pasaron por el tamiz del Ministerio Público. Entonces, siento de que estas acciones no son coherentes y ha hecho que se desconecte la población, y lo noto aquí en Panamá. Muchos venezolanos pues le dan la espalda a lo que está sucediendo porque no ven una orientación y no ven claro qué es lo que está sucediendo con los políticos venezolanos, tanto de gobierno como de oposición. Mira, tienes razón cuando dices que buena parte de los más de 600 presos políticos que hay hoy en día pasaron por el tamiz del Ministerio Público. Tienes razón al decir, bueno, ahora no se habla de eso, pero yo quisiera que entendiéramos esto en el contexto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, si la señora se movió y se puso de este lado, yo la acepto. En algún momento la justicia tendrá que actuar, la señora tendrá que responder, que fue lo que hizo en el pasado. Pero en este momento la señora está de este lado. Entonces, yo no la critico, no la he criticado ni la voy a criticar hasta tanto el régimen de Nicolás Maduro no caiga y salgamos de esta tortura y de esta agonía en la que se encuentra el país. Una vez superada esa etapa, tanto ella como Rodríguez Torres, quien es el responsable de los 43 muertos de las protestas del 2014, que también estaba en ese evento, tendrán que responder por esos crímenes y tendrán que responder ante la justicia nacional o internacional. Pero ahora lo importante es salir del régimen de Nicolás Maduro. ¿Hay posiciones encontradas? Sí. Bueno, eso es parte del debate democrático, nada que hacer al respecto. Pero pienso que todo lo que ayude y contribuya a que el régimen salga, caiga, abandone el país, es importante recibirlo y es importante aprovecharlo. ¿Tienen claro los políticos venezolanos que el régimen de Nicolás Maduro, como lo acabas de mencionar, es Nicolás Maduro, su cúpula política y su cúpula militar? Perdón, no escuché la pregunta. No, te preguntaba porque siempre se enfoca todo en Nicolás Maduro y su cúpula militar, pero su cúpula política, pero se habla muy poco de la cúpula militar de Venezuela, como el sujeto que estábamos viendo levantando el puño izquierdo, un mayor general, no sé, ayer sofocando el intento de golpe, y me preguntaba si los políticos venezolanos tienen claro que es la cúpula política y militar del país la que tiene que salir. Claro que sí. Te pongo varios ejemplos. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, Venezuela tiene 35, o sea, el 10%. Estados Unidos tiene 900 generales, Venezuela tiene 2.000 generales, un exabrupto total. O sea, hay más generales que tropas, casi. El 52% de los gobernadores electos o nombrados a dedo, algunos, vienen del mundo militar o fueron militares o son militares. Más de la mitad del gabinete viene de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí estamos ante una asociación delictual
de militares y políticos corruptos que se unieron para adueñarse del país, adueñarse de los negocios y respetar la Constitución, violar los derechos humanos con un solo objetivo: controlar el poder por el poder mismo, porque eso le da acceso a los negocios y le da acceso a impunidad. Entonces, la dirigencia política sí tiene claro que estamos ante una banda delictual que se adueñó del gobierno y que actúa en consecuencia. Y eso pasa por buena parte de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Desde coroneles hacia abajo, o sea, oficiales que no tienen tan alto rango, el malestar es muy grande, pero la presión a la que son sometidas por la inteligencia cubana, y se habla de 15.000 cubanos dentro de las Fuerzas Armadas, esto no se ha podido comprobar, pero es un secreto a voces, ha hecho que ellos no actúen. Por eso lo que sucedió ayer con apenas 20 oficiales activos y algunos que no están activos porque están en la clandestinidad, es importante porque es apenas la punta del iceberg de lo que se está gestando dentro de las Fuerzas Armadas y que va a generar resultados importantes para la caída del régimen. Orlando Goncalves, muchísimas gracias y un abrazo grande. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia, Guillermo. Era Orlando Goncalves, él es analista político y consultor venezolano, tratando de explicarnos un poco la vorágine venezolana en estos días de tanta confusión.